Seguidores de 24horas.com, el momento aquí nos está un viaje más delante de guarda de policía de Oranjestad. Aquí nos está aquí para sobra una moneda, tiene sus dos bandas de medalla. En el momento aquí nos está en contacto de Lorena, que también es otro menor, Juan Manuel, quien de Julio Moros a exponer arriba social media y nada me conta en banda de medalla. El señor Julio Morón empezó a trabajar conmigo. Él, en un determinado momento, yo tuve muchos problemas porque el padre de mis hijos estaba muy grave. Entonces él se vendió conmigo como un excelente pintor y de verdad él me decía que él sabía hacer las cosas. Yo le dejaba todos sus materiales y sus cosas ahí a mano, en donde él me dañó un trabajo de 11 baños y en base a eso nos finalizaron el contrato donde nosotros estábamos trabajando. Él aduce también de que él habló con los compañeros y que los compañeros, todos los compañeros de trabajo están absolutamente de acuerdo conmigo de que yo no les debo, y si fuese así, entonces todos vendrían a poner denuncias sobre mí. La única persona en estos 23 años que yo llevo trabajando construcción que ha dañado mi imagen ha sido esta persona, y no sé por qué. O sea, sabiendo de que toda la situación que estaba pasando, inclusive que hasta el padre de mis hijos falleció en ese determinado momento, y aún así estoy pagando por todo esto, pasando por todo esto con una persona que lo que hizo fue un daño a mi trabajo, a mi integridad y a mi persona. Por eso estoy aquí dando la cara. Aruba me conoce y las personas que me conocen saben de mi trabajo, saben cómo soy una persona de solamente trabajar y no de hacerle daño a nadie. Y esta es la única persona que en 23 años ha venido a hacer una cosa, a decir algo de esto. Lorena, ¿quién es dueña de la contrata? El dueño de la contrata es JC, la compañía para quien nosotros trabajábamos, en los cuales ellos nos votaron y nos dejaron un remanente ahí donde no nos pagaron las extras que teníamos hechas y realizadas para dicho hotel, y nos quedaron debiendo aproximadamente 16.000 florines, de los cuales el señor Julio Morón fue el que nos perjudicó de esta manera. Entonces ahora él viene a decir de que tras de que llegaba a las 9 de la mañana siempre estaba enfermo, que porque él trabajaba en las noches de bartender, faltaba al trabajo, no era responsable en su trabajo tras de que lo que hizo mal. Entonces viene a deducir de que yo le debo una cantidad de dinero donde ni siquiera esa cantidad de dinero me la ganaba yo, que es algo absolutamente ilógico. El señor Julio Morón hace unas declaraciones donde la señora Lorena Valderruten supuestamente le debe un dinero sobre un trabajo que se hizo en un hotel. Pero lo que él dice no es así. O sea, el dinero se le debe por un trabajo que realizó, pero realizó mal, donde se perdió un contrato, donde nos sacaron de dicho trabajo por 11 baños que el señor dañó, y él decía de que él era un pintor profesional en Venezuela. Entonces daña 11 baños, nos sacan del trabajo, y aún así a él en ningún momento se le ha dicho que no se le va a pagar. Se le dice, se te va a reconocer lo que nosotros creemos que costaron tus horas de que él iba a las 9 de la mañana a trabajar, se iba a las 2 y 3 de la tarde porque se sentía mal, porque estaba cansado. Nosotros lo tomamos a él como un part-time y se estaba ayudando. También aduce de que él habló con sus compañeros de trabajo, donde yo tengo todos los números de los muchachos, y ayer los llamé y tengo grabaciones de ellos diciéndome que en ningún momento ellos han hablado con ellos. Entonces es una sarta de mentiras, donde él, vuelvo y repito, en ningún momento yo estoy aquí es lavando mi nombre, porque yo al señor en ningún momento lo amenacé de muerte. Sí estoy aquí y sí lo sostengo como hombre, que sí le dije, donde nos encontremos nos vamos a partir la cara, porque tú no tienes por qué meterme a mí en tus cuentos, porque yo contigo en ningún momento hice negocio. Usted en ningún momento conmigo cruzó ni siquiera media palabra para que usted diga de que yo le quedé debiendo a usted dinero. Por eso yo estoy aquí en estos momentos. Y para limpiar mi nombre y el nombre de la señora Lorena Valderruten, porque en ningún momento ella le ha dicho a él que no se le va a pagar. Eso es todo. Presso su de 24horas.com è nata declarazione di Lorena e también la persona Juan Manuel Caminda Julio Morón
abbiamo denunciato pubblicamente onda que supostamente non ha horta un placa di G e il caso sta full differente, caminda che ela danha just 3 trabalhos na um hotel bom de construção que nós não também mencionamos hotel para sobre hotel não tem nada que ver com isso aqui e esse aqui tá motivo para Kiko não aqui tá e contrata for de Lorena mesmo não tá dono de contractor esta já caval e não tá dono de esse aqui ananda traja para e contrata aqui e mirando que o trabalho não que a pessoa aqui ela hace malo e esse tá motivo para Kiko não a para não trabalho. E esse aqui também é motivo que aqui tem suma de placa que não está correspondendo a pessoa aqui Julio Morón. E também que não chega na hora do seu trabalho e não cumpre sua hora laboral. E esse aqui está para motivo também que aqui está parte da suma de sua placa que também paga 1.200 florin. Em todo caso, essa aqui está em notícia de última hora, nós buscamos outro bando de medalha e nós ganhamos ele. Queda pendiente de 24horas.com, assim nós temos mais informação, 24 horas seguro roteio para prosseguir informado arriba tudo sucedido que está passando around de nossa isla. Meu nome é Carlos Judala, for de guarda de polícia de Oranjestad, para 24horas.com, aruba no lubida, nós está é promê de notícia.